Buenas tardes, hermanos. Ya, una vez más, por favor, vayamos en oración a nuestro Señor. Amén. Avinu, Sheva Shamayim Yishkadesh Menha, Tavo Malkuteha Yasher Exoneha, Baares Kasher Nasa Bashamayim, Tenanu, Hayom Lehe Ukeinu, Uselach Lanu Eshamateinu, כאשר סולחים אנחנו לאשר אשמו לנו ואל תביאנו לידי מסך כי הצילנו מן הרע כי לך המלא והבהודק והתפארת אלוהי עולמים. Amén. Qué bueno que nadie dijo amén, ¿verdad? Me encanta que nadie haya dicho amén. Yo creo que es obvio por qué comencé de esta manera. Yo creo que es obvio para todos los que hemos estado en el grupo. Sabemos de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Y lo que se va a hablar hoy es el don de lenguas. ¿Por qué me encanta que nadie haya dicho amén? Porque si nosotros hubiésemos dicho amén, o alguno de ustedes hubiera dicho amén, habría sido peligroso. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes entendió lo que dije? No. ¿Alguno de ustedes puede traducir lo que dije? ¿No? Bueno, les informo que yo no hablé en lenguas. Yo hablé en una lengua, ¿okay? Hablé en el idioma hebreo. Lo que dije básicamente fue el Padre Nuestro. Pero, ¿qué pasa con eso y por qué quise empezar de esa manera? Porque, ¿cree usted que Dios fue alabado en el momento en el que yo hice la oración? Obviamente sí, porque está orando, ¿verdad? Está orando un dialecto, un idioma conocido que se habla. Pero la otra parte de la moneda, ¿cree usted que la iglesia fue edificada durante esa oración? Absolutamente no, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Le interesa a Dios que nosotros lo alabemos de boca o que lo alabemos desde el corazón? Vayamos un momentito a Mateo 15, 8, 9. Casualmente el pastor leyó el versículo y está relacionado con lo que vamos a hablar el día de hoy. La palabra dice en Mateo 8:9. ¿Quién lo puede leer, por favor? 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Muchas gracias, hermana. Eso es una alusión a lo que dice el profeta Isaías. Si no me equivoco, es Isaías 29, 16 o algo por el estilo. 29, 13. Ya, gracias, hermano. Isaías 19, 13 está diciendo lo mismo, palabras del mismísimo Yahweh, ¿cierto? Del mismísimo Dios Padre. Entonces, bien, algunos, incluso personas cristianas que en realidad están en Cristo, muchas gracias, hermano, que en realidad están en Cristo, que en realidad han nacido de nuevo, que son salvados, siguen creyendo que el don de lenguas, o mejor dicho, siguen teniendo una percepción equivocada del don de lenguas. Esta clase tiene bastante contenido. Yo les voy a pedir que si tienen algún comentario, por favor lo hagan con respecto a la clase, obviamente, no con preguntas fuera de la clase, que a veces se pasa eso. Y si no, bueno, lo dejamos al final. Al final vamos a tener un espacio para hacer comentarios, preguntas y todo ese tipo de cosas. Entonces, estas personas que creen que el don de lenguas está vigente y que creen, de hecho, a veces practican el don de lengua, piensan que esta es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? La mayoría piensa que hablar en lenguas es, o se refiere básicamente a hablar en lenguas angelicales, ¿okay? Hablar palabras ininteligibles. Yo no voy a ponerme aquí a decir cómo hablan en lengua, pero estoy seguro que cada uno lo ha escuchado. Que no sé, pronuncian sílabas sin sentido que no son entendibles por el oído, ¿verdad? Ahora, estas personas que piensan que las lenguas son angelicales, a mí me llevan a pensar en una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Los ángeles hablan de esa manera? ¿Los ángeles hablan, no sé, no, nosotros tenemos evidencia, por lo menos a través de la Biblia, vemos que hay ángeles que se comunicaron con seres humanos. ¿Okay? En el caso de Abraham se le presenta el ángel de Jehová y se le presentan dos ángeles adicionales a ellos.
la Biblia relata que ellos tienen una conversación, por lo menos con el ángel de Jehová directamente. Ese y otros casos más en los que se presentan ángeles en la Escritura, estos ángeles nos hablan con un idioma que nosotros podemos entender. No tendría sentido que un ángel le llegara a entregar un mensaje a una persona y que le dijera o que le hablara en un idioma que no va a entender. La persona va a quedar como condorito, así, no va a entender nada. Un ejemplo de ello, cuando el ángel se le presenta a María, el ángel es muy claro, le dice: vas a tener un hijo, va a ser varón, le pondrás tal nombre. ¿Okay? Le habla perfectamente. Entonces, este tipo de creencias en que así hablan los ángeles no está fundamentada en la Escritura. La Biblia dice, como ya les mencioné, en muchos versículos, que los ángeles no hablan de esa manera. La Biblia también menciona en muchos otros versículos que la evidencia del Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros no es el don de lenguas. Solamente existen 3 casos detallados en el libro de Hechos en donde la llegada del Espíritu Santo promueve el hablar en lenguas. Vayamos un momentito a Hechos capítulo 2 y ahí vamos a empezar a hacer todo el análisis de todos estos versículos y capítulos que hablan acerca del don de lenguas. Amén. Don Juan, ¿qué día escuchó? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, desde el 1 en adelante vamos a leer. Perdón, hermano, no sé, entró algo en la garganta. Entonces vemos, versículo 1 dice, ¿qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En un mismo lugar, ¿verdad? O estaban todos unánimes juntos. Yo en realidad no sé qué versión tengo acá. Bueno, hay una mezcla de varios versículos, así que quizás lo que yo lea va a ser ligeramente diferente a lo que tengan ustedes. Pero lo primero que quiero aclarar es que, o quiero resaltar de este hecho, es que fíjense que así como el Espíritu o como Dios utilizó un día festivo, es decir, el día de Pascua, para la muerte de nuestro Señor, el cual vino a ser nuestra nueva Pascua, ¿verdad? Eso lo vimos en Semana Santa, creo que fue que vimos esa clase. Ahora también utiliza un día festivo en donde habían muchísimas personas de muchos lugares diferentes dentro de Jerusalén, y este es el día de Pentecostés, ¿verdad? Dicen que estaban todos juntos unidos en un mismo lugar. Se refiere a los apóstoles, a los discípulos, estaban todos juntos en un mismo lugar. Yo quisiera creer, o me inclino a creer, que este mismo lugar es el mismo aposento alto de cuando estaban reunidos con Jesucristo. Pienso yo que es el mismo sitio, ¿verdad? Entonces viene el versículo 2. Dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Acá la palabra que se utiliza para lenguas es tal cual, la palabra lengua, ¿ok? Pero cuando habla de lenguas de fuego, quiere decir básicamente, yo estoy seguro que esto ustedes lo han visto en algún dibujo de internet o algo así, ¿verdad? Se le aparecieron lenguas de fuego, se refiere a llamitas de fuego encima de la cabeza. Un dibujo muy infantil, pero para que ilustre, ¿cierto? Entonces sigue hablando y dice, versículo 4, todos fueron llenos de ¿qué cosa? Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar ¿en qué? En otras lenguas. La palabra lengua que se utiliza acá no es otra que la palabra glosa, ¿verdad? Del griego glosa, que significa tanto lengua, pero se refiere, o mejor dicho, tiene una mayor inclinación hacia lenguaje o idioma. Entonces dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Podríamos sintetizar esa glosa, podríamos modificarla por otro idioma. Pero para no cambiar la Biblia, sigamos hablando lo que dice la Escritura. Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba para expresarse. Y fíjense lo interesante que dice el versículo 5. Pablo, yo no sé si le puedes bajar, porque suena como un pitito que me carga. Ahí, a ver, ahí, perfecto, gracias. Versículo 5 dice, ¿y habían qué cosas? No, habían
Moraban entonces en Jerusalén judíos, eso. piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ok, es que como les dije, tengo una versión diferente, ¿verdad? Acá dice, y había judíos que moraban en Jerusalén. Pero es lo mismo, moraban en Jerusalén judíos, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Esto nosotros sabemos que todas las naciones bajo el cielo no estaban allí. Es simplemente una hipérbole que el autor hace para referirse a que todos los judíos de todas las naciones estaban allí. ¿Por qué razón? Porque el día del Pentecostés era una fiesta judía. ¿Okay? Por eso todos los judíos de todas las naciones, fuera donde fuera que habitaren, venían hasta Jerusalén, que habitasen, gracias, venían a Jerusalén y se quedaban allí durante la fiesta. Versículo 6 dice, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Esta palabra, a pesar de que en castellano se traduce igual como lengua, en el griego es otra palabra, que se lee dialecto, ¿okay? En el griego, y que significa, obviamente, dialecto, ¿verdad? Otro idioma, otra forma de hablar, básicamente, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 7, disculpen que vaya rápido, pero es que son muchos versículos. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y aquí viene la parte interesante. ¿Quién puede leer el versículo 8 en voz alta y bien firme? Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Amén. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua? Estos versículos, nosotros muchas veces hemos hablado desde este púlpito, yo he hablado muchas veces de este púlpito, que muchas creencias religiosas, porque no son bíblicas, son creencias religiosas que se tienen acerca de costumbres dentro de las iglesias de distintas denominaciones, son textos sacados de contextos. Estas personas que hablan o que dicen hablar en lengua se fían mucho del versículo anterior donde dice que cuando el Espíritu se posó sobre ellas fueron llenas, ¿verdad? Y empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Pero se olvidan completamente de 2 versículos o 3 versículos más abajo donde dice que no es que hablaban en otra lengua, es que la persona que estaba escuchando le oía en la lengua en la que nacía, en la que había nacido o la que él hablaba, ¿verdad? No quiero decir con esto, todavía no se alteren, ¿verdad? Que el don de lengua no signifique hablar otra lengua. Sí, hay 2 cosas completamente diferentes y eso lo vamos a ver entre acá y capítulo 14, que también habla mucho del don de lenguas. Ya voy a seguir explicando eso. Vemos que dice, versículo 9, dice que habían partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Asia, Frigia, Panfilia. Estos nombres son muy extraños para nosotros. Si nosotros quisiéramos transliterar a la actualidad ese versículo, podríamos decir que habían allí chilenos, estadounidenses, franceses, japoneses, australianos, chinos, ¿verdad? De distintas partes del mundo. ¿Qué tenían en común todas estas personas a pesar de que vivían en tantas partes del mundo? ¿Qué tenían en común todas ellas? Que todos eran judíos, ¿ok? Por supuesto, así como habían judíos, habían extranjeros que no eran judíos. ¿Por qué Enrique dice eso? Nosotros tenemos un ejemplo clarísimo en la Biblia donde vemos que a esta fiesta o a Jerusalén iban a adorar personas que no eran judíos. ¿Cuál es el ejemplo más típico que tenemos? El etíope, ¿verdad? A pesar de que era de Etiopía, a pesar de que no entendía la ley, iba hacia Jerusalén o fue a Jerusalén a rendir adoración. Eso nos deja ver que llegaban otros extranjeros a ver la fiesta, o sea, a participar de la fiesta, ¿verdad? Entonces, bien, dice, versículo 12, que todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quieren decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían que están borrachos. Entonces, bien, como les dije, aquí se habla, o es posible, que se hable de xenoglosia. ¿Alguien sabe lo que significa xenoglosia o xenoglosia? ¿Cómo se pronuncia en realidad? A ver, hay glosolalia y xenoglosia. La glosolalia lo define la RAE, o mejor dicho, lo definen los lingüistas, como la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno.
Mientras que la xenoglosia, se escribe con X, pero se pronuncia xenoglosia, dice, hablar un idioma que no conoces ni has estudiado. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Cuando usted habla palabras ininteligibles, eso se llama glosolalia. Cuando usted está... yo no sé si ustedes han visto casos, eso ha salido en diarios, en internet y todo, que hay personas que sufren un golpe en la cabeza y están en coma o están desmayados y se despiertan hablando un idioma que nunca han estudiado. Eso se conoce como xenoglosia, ¿verdad? Se cree que es un problema mental, se cree que estas personas que despiertan hablando un nuevo idioma es que en algún momento de su vida lo estudiaron, lo olvidaron y ahora lo vuelven a recordar, pero también se le puede atribuir a un aspecto completamente sobrenatural, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que lo que pasa en versículo 8, cuando dice que cada uno le oía hablar en su propio idioma, se está refiriendo ¿a qué? ¿A glosolalia o a xenoglosia? Xenoglosia. A xenoglosia, ¿verdad? Cada uno le oía, o sea, que Pedro y los apóstoles, aunque después más adelante nos dice que el que levantó la voz fue Pedro y fue Pedro el que dio el discurso, ¿verdad? ¿Cuántos idiomas creen ustedes que hablaba Pedro? Con suerte hebreo y un poco arameo, yo creo que es como... Y con suerte un poco de griego, Con suerte, ¿verdad? Con suerte. Nosotros sabemos que el idioma madre de ellos, materno, era el arameo. El idioma hebreo era el que se estudiaba en la sinagoga. El idioma hebreo era en que estaba escrito los rollos, era el idioma que dominaban los sacerdotes. Sin embargo, nosotros vemos que, por ejemplo, Jesús tuvo la capacidad cuando tenía 12 años de agarrar un rollo y leer. Entonces eso nos dice que él leía hebreo. Es posible que algún otro judío también haya leído hebreo. Y el otro idioma que se manejaba en esa época era el griego vulgar, el griego koiné. ¿Okay? Entonces bien, ellos con suerte hablaban, vamos a poner los 3 idiomas. Era imposible que Pedro pudiera hablar al mismo tiempo, pudiera hablar en todos los idiomas que se nos mencionan ahí, partos, medos, de Mesopotamia, de Arabia, de Egipto, de un montón de lugares. Son como 14 idiomas. Son como 14, por ahí. Gracias, hermano. Pero nos llama la atención que en el versículo 13, fíjense lo que dice el versículo 13. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O están borrachos, ¿verdad? Están ebrios. Pero esa palabra otros, a mí me llamó mucho la atención. Me fui al idioma original. Y esa palabra es héteros. Hétero es lo mismo, la misma raíz, cuando se habla, por ejemplo, de heterosexual, ¿verdad? Están los homosexuales, que son los que se sienten atracción por un mismo sexo, y los heterosexuales por el otro sexo. Pero esta palabra hetero, aparte de significar otro, o de significar diferente, adivinen también para qué se utiliza. Para definir al extranjero. Entonces, acá nos dicen que habían otros que podían ser extranjeros, que no entendían, que se burlaban y que decían que estaban borrachos o llenos de mosto. Es posible que se refiera a un extranjero porque, como ya les dije, dentro de las festividades judías había extranjeros. Y ahora hago otra pregunta que ya ustedes más o menos saben por dónde voy. ¿Para quién son las señales? Para el pueblo judío. ¿Y para quién es la fe? Para los gentiles. Entonces, un extranjero no iba a recibir la señal que se estaba dando, aunque estuviera allí. ¿Ok? Hay otros 2 casos en que, bueno, tengo otro punto acá que quiero aclarar. Dice, el don de lenguas o el don de idiomas en este versículo, o en este grupo de versículos, y vamos a ver que en los demás adelante también, tienen un propósito, un único y exclusivo propósito, que es ¿cuál? Proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces bien, tenemos glosolalia, xenoglosia, ya lo explicamos. Ahora vayamos a Hechos 10:44. Hechos 10:44. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí está Pedro, ¿con quién? ¿Con quién está reunido Pedro allí en Hechos 10:44? ¿Está en la casa de quién? Cornelio. De Cornelio. ¿Y Cornelio de dónde era? De Roma. ¿Era judío o era extranjero? Era extranjero. Siga leyendo el 45, por favor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos,
de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y el don cuál era? Versículo 46, por favor. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Un extranjero hablando en lengua. Enrique, pero esto tira por suelo todo lo que acabas de decir. Pero versículo 45 nos dice que aparte de Cornelio, ¿quién estaba? Los fieles de la circuncisión. ¿Y quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos. Los judíos. ¿Verdad? Entonces, en el capítulo 19, versículo 6, no lo vamos a leer, pero es más o menos lo mismo, también se recibe el don de lenguas. Pero nosotros tenemos en Hechos 4:31, que ustedes pueden ir luego a verlo, anoten y luego lo ven, y en Hechos 8:17, Hechos 4:31, 8:17 y capítulo 9, también hay derramamiento del Espíritu Santo, capítulo 9 que todos sabemos, Saulo. Hechos 4:19. Hechos 4:31, 8:17 y el capítulo 9. Tienen que leer todo el capítulo 9 para que entiendan. Allá hay también derramamiento del Espíritu Santo. Pero adivinen qué, no hay don de lengua cuando se derrama el Espíritu Santo en Hechos 4:31, anótenlo. Hechos 8:17 y Hechos capítulo 9. ¿Por qué en aquella oportunidad había don de lengua cuando se derramaba el Espíritu y en esta oportunidad no hay don de lengua? Sencillo, no hay extranjeros en el lugar. No es necesario que se hable en otras lenguas. Cuando se derramó el Espíritu sobre Pablo, ¿quién estaba con Pablo? Judíos, que iban caminando. ¿Camino a dónde? A Damasco. ¿Okay? No había extranjeros, no era necesario que se proclamara el nombre de Cristo en otro idioma, no había la necesidad de hacerlo, entonces no había don de lengua en ese momento. En los otros capítulos se expresa el don de lengua porque estaban romanos y judíos. Entonces el don de lengua en el caso de Cornelio fue una demostración, como la misma Biblia lo dice, no lo dice Enrique, fue una demostración a los judíos que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? ¿Necesitaba Cornelio ver? ¿Necesitaba Cornelio la visión? No. ¿Quiénes lo necesitaban? Los judíos que estaban allí, porque el judío cree por vista. ¿Okay? Los gentiles creemos por fe. Tenemos el caso de Tomás. ¿Perdón? El caso de Tomás. Cuéntenoslo, hermano, por favor. Que cuando aparece Cristo, cierto, Tomás no estaba y después llega a ver dónde estaban reunidos y le dice que él no creería hasta que tocara su herida o sus llagas. Entonces aparece Cristo en medio de ellos y le dice que toque sus manos, que ahí estaba en la herida de los clavos. Creen por vista. Gracias, hermano. Ver para creer. Exacto. Pastor. E Jesus completa isso que está hablando Nicolás quando diz: bem-aventurados os que vão crer sin ver. Amén. Muchas gracias, pastor. Entonces, bien, el otro se va entendiendo hasta acá, ¿verdad? Hechos capítulo 2, ¿quedó bien clarito? ¿Quedó alguna duda? No. ¿No? Ya, perfecto. Ay, qué buen profesor soy. No, entiendo. Ustedes son muy O inteligentes. sea, para aclarar, eran idiomas. Eran idiomas, correcto. Cuando se habla en lengua, eso que dicen, no existe. Glosolalia. Glosolalia. Hermanos, los ángeles, ¿alguien que aquí sabe cómo hablan los ángeles? Pero por lo menos cuando se dirigen... O sea, siempre nosotros han hablado en nuestro idioma. Por ejemplo, Jacob. Todos los ángeles, todos los ángeles en la Biblia, me quedé con los alados. Todos los ángeles que salen en la Biblia van a hablar en el idioma en que se está refiriendo, o en el contexto histórico en el que se está hablando en ese momento. Sea en hebreo, sea en arameo y sea en el hebreo que sea. Nosotros hemos visto acá en este mismo púlpito que el hebreo cambió desde la época de los cananeos, que de hecho el origen del hebreo no es por los judíos, el origen del hebreo es desde los cananeos. ¿Okay? Entonces, desde los cananeos, que luego pasaron a ser los filisteos, pero desde ese origen hasta ahora el hebreo sigue y sigue y sigue cambiando. Aún en la actualidad sigue cambiando. ¿Okay? Pero eso es otra cosa. Enrique, pero a mí no me queda clara la diferencia entre el glosolalia y Xenoglosia. Glosolalia es cuando tú hablas palabras ininteligibles, palabras que no tienen sentido ni significado. Tú hablas. Xenoglosia es cuando tú puedes hablar un idioma real, existente, que tú no conoces. ¿Ok? Eso. ¿Alguna otra cosita? ¿No? Hermano. Tengo una duda en Hechos 10, 45. ¿Ya? Hoy no tengo mi Biblia acá.
Cuando habla de Pedro, dice que algunos pueden pedir el agua para que sean bautizados los que han recibido al Espíritu Santo. Y él les dice, entonces bauticemos en el nombre de Jesús. Para nosotros, primero estamos bautizados en el nombre de Jesús y después recibimos el Espíritu Santo. Ellos ya lo habían recibido. Cuando usted cree, ahí recibe el Espíritu Santo. El bautismo no es recibimiento del Espíritu Santo. Lo que aquí dice, en el 47, 10:47. ¿Ya? 10:47. Oh, se me pegó el agua. Ya, 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Ese? Sí. Sí, pues porque habían judíos que estaban diciendo que los gentiles no eran dignos de bautizarse. Básicamente eso. Entonces ya ellos habían recibido, ya ellos habían tenido la demostración de que recibieron por la lengua y por otras señales, habían creído, habían recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros, ahora necesitaban bautizarse. Sí, pero Pastor. en el nombre de Jesús. Por supuesto. Sí, porque ahora se está siendo entrado a los gentiles. Capítulo 10 muestra, Pedro fue que dio abertura a los gentiles para conocer el Evangelio. Era necesario hablar en nombre de Jesús, porque los gentiles aún no conocían a Jesús de la manera que había llegado a los judíos. Entonces, capítulo 10, Cornelio es el primer gentil que conoce a Cristo. Por esta razón, se dice solo en nombre de Jesús. ¿Eso? Ya, ¿alguna otra cosita cortita? Porque se nos va el tiempo. Nos quedan 15 minutos. Ya, continuamos. Ahora vamos a la otra parte de la Biblia, donde también existe un capítulo entero dedicado al don de lenguas. A ver, ¿quién sabe cuál capítulo es? O por lo menos el libro en el que aparece. Primera a los Corintios. ¿Capítulo cuánto? 14. Ya, 12, pero vamos a hablar específicamente del 14, que es el que se habla, pero completito de casi todas lenguas. Primera a los Corintios, capítulo 14. Ok, vamos a ver, no tengo acá... Ok, ya eso lo hablamos. Bien, antes de pasar a hablar acerca de lo que se habla en el capítulo 14, vamos a establecer bien qué, dónde y cuándo existió la iglesia de Corintio. Corinto, ¿dónde está Corinto? A ver si lo alcanzamos a ver. Ahí donde dice Corinto. Ahí, ¿cierto? Nosotros vemos que Corintios eran los que vivían en Corinto, ¿ok? Corinto es una ciudad costera, estaba ubicada en el Golfo Sarónico y unía, aquí había una especie de canal que era hecho con madera y todo el tema, muy rudimentario. Ahora hay un canal mucho más bonito, ¿verdad? Que conectaba el Golfo Sarónico con el Golfo de Corinto. ¿Por qué es tan importante esta ubicación? Porque las personas que venían de acá, de esta zona, para acá, tenían dos opciones. O atravesar Corinto y darse la vuelta, o venirse por tierra. La otra opción era dar toda esta vuelta y llegar hasta acá. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando del siglo I, siglo II, siglo III. No había embarcaciones como ahorita. Las embarcaciones eran de madera, eran con vela. Y dar este recorrido, a ver, creo que hay una flechita, si ahí está Corinto, dar ese recorrido, o sea que vinieran por acá, o sea que vinieran por allá, era extremadamente peligroso. Entonces Corinto era una ciudad llena de extranjeros, llena de personas todo el tiempo. Era un puerto donde entraban y salían muchas personas. Sí. Además, en Corinto, antes de la llegada del cristianismo, tenían una creencia religiosa, al igual que todos los pueblos de esa época y que pertenecían a Grecia y a Roma y a todo eso, no eran monoteístas. ¿Saben lo que es el monoteísmo, verdad? Politeísmo. Ellos eran politeístas. ¿Qué significa eso? Creían en distintos dioses. Y la diosa específica, principal de Corinto, ¿cuál era? ¿Alguien sabe? No. Atenea, la que corresponde a Atenea. El nombre romano es Venus. El nombre griego es Afrodita, ¿verdad? La diosa principal de los Corintos era Afrodita. ¿Y Afrodita es la diosa de qué? Del amor. Del amor. Pero saben que el amor es una forma, es un eufemismo. ¿Saben lo que es eso? Una forma bonita. Un eufemismo es una forma bonita de decir algo feo.
decir el amor, la diosa del amor, era un eufemismo para decir la diosa de la lujuria, la diosa del sexo. Aquí no hay niños, así que puedo hablar libremente. ¿Y saben lo que hacían? O mejor dicho, ¿saben cómo soportaban o sustentaban los templos de Afrodita? Tenía más de 1000 sacerdotisas a las cuales se les pagaba por santificar el amor, ¿verdad? Yo creo que todos entienden lo que eso significa, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos a Afrodita o a Venus, una representación gráfica muy bonita de la mujer, ¿verdad? La figura, por lo menos. Y como ya les dije, tenía sus sacerdotisas que se encargaban básicamente de prostituirse en nombre de la reina o de la diosa Afrodita. Corinto, o la iglesia de Corinto, creció, se formó bajo esta sociedad. Imagínense lo difícil que es formar una iglesia cristiana en un pueblo donde se venera al sexo, básicamente. Vamos a decirlo más, no hay niños, insisto, donde se venera la fornicación, ¿okay? La prostitución. Entonces, bien, la iglesia de Corinto, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, ahora sí. Era una iglesia prácticamente sin problema, ¿verdad? Ahí prácticamente no había nada que reclamar. No, ¿verdad? Si nosotros leemos el libro de Corintios, nos vamos a dar cuenta que es una de las iglesias más problemáticas a las que se enfrentó Pablo. Yo creo que era la más problemática. Si nosotros vemos el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que hay división en la iglesia, que hay sabiduría y que están dejando que la sabiduría del mundo entre en la iglesia. Fíjense que les voy a hablar capítulo por capítulo. En el capítulo 3, Pablo se encarga de exponer la carnalidad de la iglesia, lo que les estoy hablando de Afrodita y todo el resto. En el versículo 5 se encarga de exponer la inmoralidad de la iglesia, básicamente lo mismo. Versículo 6 capítulo 6 le reclama porque están llevando a los hermanos creyentes ante los tribunales civiles. Capítulo 6 también le reclama sobre la fornicación. Capítulo 7, matrimonio y divorcio. Capítulo 8, carne ofrecida a los ídolos. Capítulo 11, lugar del hombre y de la mujer invertidos en la iglesia. Abusos en la cena del Señor. Capítulo 12 habla de dones espirituales. Capítulo 13, falta de amor. ¿Hasta cuándo? Ninguno solo de los capítulos le dijo algo bueno. Ni uno solo. Léanse Corintios. Obviamente les dice cositas bonitas en medio de los versículos. Pero el capítulo, contexto en general, habla de problemas dentro de la iglesia. Y cierra el capítulo 14, hemos dicho, abre el capítulo 14, ¿con qué cosa? Lo que vamos a estudiar acá, con el problema de hablar en lenguas. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Vamos a Corintios 14:1. ¿Estamos todos ahí? Corintios 14:1. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que dice Pablo? ¿O que escribe Pablo? Empeñense en seguir. Ah, tiene otra versión, ¿verdad? Sí. Versión Reina Valera, seguir el amor. Versión, no sé qué versión está leyendo acá el hermano. Nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Empeñense en seguir ¿qué cosa? El amor. El amor. Versión La Biblia de las Américas dice procurar alcanzar el amor. Así empieza el capítulo 14 de 1 a los Corintios. Vayamos al capítulo 13 y veamos este versículo, tengamos este versículo en mente y leamos 1 a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Lo leo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y ¿qué? Y angélicas, y no tengo ¿qué cosa? Amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces fíjense que Pablo empieza el capítulo 13 donde habla, capítulo 13 es uno de los más bonitos, por lo menos al principio, uno de los que más me gusta a mí de la Biblia. Fíjense que habla del amor, básicamente dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cierra en el versículo 8 diciendo, el amor nunca dejará de ser, ¿pero qué cosa? Pero las profecías se acabarán y cesarán ¿qué? Las lenguas. Y la ciencia acabará. Y la ciencia acabará. Las lenguas, la profecía, la ciencia, el conocimiento, todo va a terminar. ¿Cuándo va a terminar todo eso? Cuando Jesucristo venga en gloria. ¿Verdad? Cuando venga lo perfecto. Muchas gracias, hermano. Pero el amor, incluso allí, no va a terminar.
porque nosotros vamos a estar en constante entrega y recibimiento de amor hacia nuestro Señor. Amén. Entonces bien, Corintios capítulo 14 empieza, fíjense que empieza a procurar alcanzar el amor, o seguir el amor, o mantente firme en el amor. Pero también desear ardientemente, ¿qué cosa? Yo lo voy a leer de acá porque, para no tener problema. Y procurar los dones que espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profetices. ¿Ok? O que profeticéis. Versículo 2. ¿Qué dice? Porque que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla misterios. Vayamos, demos un salto al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Gracias, hermano. Nosotros vemos una diferencia, acá es evidente, una diferencia entre el don de habla en lengua que estaba en Hechos, donde se necesitó intérprete o no se necesitó. No se necesitó el día de Pentecostés. Pedro hablaba en arameo, suponemos, y los demás, todos los judíos que vivían, los judíos foráneos que vivían fuera de Israel, entendían en su propio idioma, no se necesitaba un intérprete. Pero ahora Pablo me sale con que yo no hablo en lenguas a menos que haya un intérprete. Eso me deja ver a mí una cosa muy muy clara, y es que la lengua que se creía que se hablaba en Corintio no era una lengua, un don real. Era glosolaria. Era glosolaria. Era palabras ininteligibles. Me quedé con el Avishnu Shevashamain, ¿verdad? Eran palabras ininteligibles que pronunciaban las personas por creerse especiales. Ah, yo tengo el don, o sea, te recibí el Espíritu, soy especial porque hablo en lengua. Pablo les dice, no me interesa que hablen en lengua, me interesa que profeticéis. ¿Y qué es profetizar? ¿Qué significa verdaderamente la palabra profetizar? Porque ahora en la actualidad se dice que hay muchos profetas, muchos maestros, yo soy profeta. El profeta, ¿cómo se llama este tipo? El profeta Guillermo Maldonado, el apóstol Guillermo Maldonado, o sea, se titula apóstol además. ¿Verdad? Hermanos, yo soy profeta. Usted es profeta. Un profeta es nada más y nada menos que un mensajero. Y si usted entrega el mensaje de Dios, el evangelio de Cristo a otra persona, usted se está convirtiendo en profeta. ¿Ok? Amén. Eso es lo que significa profeta. No hablar del futuro, no adivinar, nada por el estilo. Entonces, bien, voy a darle un poquitito más rápido porque me quedan 5 minutos. Entonces dice que Pablo, hay una parte en la Biblia, no recuerdo exactamente dónde, creo que el hermano Nicolás me lo dijo el otro día, donde dice que Pablo se vestía o se comportaba como judío para hablar a los judíos. Ah, no, fue el hermano Jorge, ¿verdad? Se comportaba como judío frente a los judíos, se comportaba como mendigo frente a los mendigos, como rico frente a los ricos. ¿Verdad? ¿Qué versículo es? ¿Qué parte de la Biblia? No recordamos, pero búsquenlo. Entonces, en este momento, Pablo, en lugar de decirle al Corinto, decirle, no, eso no es hablar en lengua, él le dice, está bien, es hablar en lengua, ¿verdad? Vamos a dar el brazo a torcer. Pero ¿qué pasa? Que si eso que tú haces habla en lengua, y lo dice más adelante, lo vamos a leer un poquitito más rato, dice que necesita un intérprete, porque voy a buscar el versículo 9, vayamos al versículo 9. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Versículo 10. ¿Tantas clases de qué? De idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pablo les está diciendo, está bien, yo te creo que vos podés hablar en lengua, pero si eso es una lengua, si eso es un idioma, tiene que tener un significado. No hay ningún idioma en el mundo que carezca de significado, básicamente. Entonces bien, si damos un salto atrás, perdonen que vaya y venga, pero es que un versículo se conecta con el otro. Si damos un salto un poquitito atrás, versículo 6, dice, ahora bien hermanos, si voy a vosotros hablando en lengua, voy a leer acá a Reina Valera. Versículo 6, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina?
Con base en ese versículo fue que yo empecé esta clase de hoy como empecé. Porque ¿qué provecho le entregó a ustedes que yo me pare aquí a orar en hebreo? Absolutamente ninguno. Fue más provechoso los 3 segundos en que yo me demoré diciendo que eso era el Padre Nuestro, que el minuto que me demoré leyendo todo lo que leí. ¿Por qué razón? Porque en el momento que ustedes saben que eso es el Padre Nuestro, en ese momento recuerdan, en su entendimiento está el conocimiento de saber que eso es una alabanza al Señor. Lo que yo puedo leer 20.000 veces esto y ustedes no van a ser edificados ni un poquito, hermana. Pero sí tu espíritu. Yo estoy siendo edificado. Yo. Pero ¿qué sirve de que yo me edifique si no edifico a la iglesia? Absolutamente de nada. Y de hecho, si yo hubiera escuchado estas palabras, de todo esto que yo tengo acá, solamente me memoricé Avinu Sheva Shamayim, que significa Padre Nuestro que estás en el cielo. Yo puedo leer 200 veces esto, pero si yo no sé qué significa, ni siquiera yo mismo voy a ser edificado, ni siquiera Dios va a ser alabado. Van a ser palabras sin sentido. Pastor. Hay una interpretación donde muchos cristianos dicen, bueno, de toda manera, yo soy edificado. Y hay una otra interpretación equivocada de personas que dicen, pero tú fuiste edificado. El tema de la lengua, al menos de Corintios 14. Lo que pasa es que el tema principal no está en si yo soy o no edificado. El tema principal del capítulo 14 es que Pablo está mostrando, que Dios está mostrando que Dios no está interesado en una sola persona ser edificada. Dios está interesado en que toda la iglesia sea edificada. Entonces termina que si Dios está interesado en que toda la iglesia sea edificada y no en una persona ser edificada, la consulta es, ¿está siendo esa persona edificada por Dios o no? El propósito de Dios no es una sola persona ser edificada. Ese es el mayor peligro, que mucha gente piensa, no, ella fue edificada o yo fui edificado. No es el plan de Dios en el capítulo 14. Claro. Só hay un interés, la iglesia, no Amén. una persona. De hecho, nosotros lo tenemos acá en el versículo 12. Vayamos al versículo 12, que eso era lo que seguía. Okay, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Versículo 14, porque si yo oro en lengua, que fue básicamente lo que yo hice, porque si yo oro en otro idioma, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Okay? Las personas que hablan en ese tipo de alabanzas no entienden lo que están diciendo, solo hacen sonidos sin sentido. ¿Qué edificación tienen esas personas? ¿Qué edificación tiene esa iglesia? Y por último, dice el versículo 20, terminemos allí, hay mucho más, pero hay que terminar ya. Dice, versículo 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. ¿Okay? En la ley, versículo 21, está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán. Versículo 22, así que las lenguas, voy a leer de acá mejor, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. No tiene ningún sentido orar, gritar, hablar en lenguas dentro de una iglesia si está llena de creyentes. Y tampoco tiene ningún sentido orar, gritar o hablar en lenguas si la iglesia está llena de incrédulos. En conclusión, no tiene ningún sentido hablar o gritar u orar en lenguas. ¿Por qué razón? Porque si la iglesia está llena de creyentes, como es el caso ahorita, creo que no tenemos ningún visitante acá. Si la iglesia está llena de creyentes, ¿verdad? Ah, acá hay uno. Pero creo que es cristiano también, ¿cierto? Es cristiano también. Si la iglesia está llena de creyentes, nosotros no necesitamos señales, no necesitamos hablar en lengua, porque nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Y si está llena de incrédulos, ¿qué creen ustedes que ustedes habrían pensado si hubieran llegado a la primera vez y yo hubiera estado aquí gritando y diciendo palabras ininteligibles? Esto está loco. No hay una segunda vez. Este está loco, yo me voy de aquí. Entonces no tiene sentido ni si hay creyente ni si hay incrédulo.
Entonces mejor no vayan a hablar en lengua. Y ya para terminar, hermanos, créanme que falta mucho. Yo se les puedo pasar esta información por correo si quieren. Fíjense lo que dice el versículo 27, lo voy a leer y voy a cortar a mitad del versículo. Dice, 27 y 28. Si alguno habla en lengua, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, no todos al mismo tiempo, y que uno interprete mientras otro habla. Pero si no hay intérprete, calle. Es decir, Pablo se pone en el lugar de los corintios, les da un paseo por todo lo que de verdad significa hablar en lengua, y por último les pone la cereza al postre cuando le dice, si no hay quien interprete, calladito se ve más bonito. Hable para sí mismo y para Dios. Hable para sí mismo y para Dios en la casa. Y fíjense, ya con lo que termina de cerrar este tema, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En conclusión, hermanos, ya para terminar, no sé si lo tengo acá, ya para terminar, el don de lengua tiene un propósito, un solo y único propósito: anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio. El don de lenguas no es evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Las evidencias de que el Espíritu habita en nosotros son los frutos, no los dones. En ninguna parte de la Biblia dice por sus dones los conoceréis. Dice por sus frutos los conoceréis. El don de lengua fue un don apostólico. Se terminó con la muerte del último apóstol, Juan. ¿Y por qué fue un don apostólico? Porque cuando Jesús nos ordena ir, o les ordena, nosotros, posteriormente a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir por Judea, por Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿cómo iba a ser el pobre Pedro para llegar a Grecia predicando en arameo? No le iban a entender ni jota, ni yota le iban a entender. ¿Okay? Fue un don apostólico. Una vez que personas que hablaban diferentes idiomas creyeron, comprendieron y estudiaron la palabra de Dios, ese don cesó. Enrique, pero yo hablo en lengua, ¿por qué tú me dices que no cesó? Está bien, el día que usted hable en lengua, pequeño paréntesis, hermano, yo no voy a ponerme por sobre Dios nunca. Dios en su soberanía le puede entregar el don de lenguas a quien Él quiera. Pero todo aquel que me diga a mí que tiene el don de lenguas, que haya un intérprete a su lado. Y si no hay intérprete, porque este es otro truco que han dicho por ahí, yo lo he escuchado. No, es que él habla en lenguas y yo en mi corazón sé lo que él está diciendo. La persona que le diga eso, ponga al que habló en lenguas en una habitación cerrada y que le diga lo que oró, y al otro que dice que entendió, póngalo en otra habitación y dígale que le explique lo que el otro dijo, a ver si van a coincidir. No existe esa interpretación de las lenguas. Y por último, una prueba irrefutable de que el don de lenguas ya no existe es el pastor que nosotros tenemos acá. El pastor es una prueba de que el don de lenguas no existe. Pastor, ¿usted cuando llegó a Chile pudo hablar español así? ¿O tuvo que estudiar? Aún estudio. Hermanos, si el don de lengua estuviera vigente en el día de hoy, los misioneros sería tan fácil como poner un pie en un país extranjero y empezar a hablar en otro idioma que ellos no comprendieran. Eso es una prueba de que el don ya no existe. Y por último, ya para terminar, hermanos, mucho cuidado con lo que nosotros, hermanos. A mí no me queda claro eso. ¿Por qué dices tú que el don no existe? No está vigente. Sí existe, no está vigente en la actualidad. Ya, pero porque yo leyendo acá en Corintios, supone que somos miembros de la iglesia y Dios da dones, ¿cierto? Sí. En primer lugar a los profetas, a los apóstoles. Después dice a los profetas, a los terceros somos maestros. Y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran y los que tienen don de lengua. Entonces, ¿por qué solamente el don de lengua no estaría vigente? No, hay otros muchos que no están vigentes en la actualidad, que eso lo podemos ver en una clase adicional. ¿De estos mismos que no? Sí, el don de sanidad ya no está vigente. Usted no puede imponer las manos en alguien y sanarlo. El don de milagros ya no está vigente. Eso lo podemos ver en una clase adicional de los dones y describir cada uno de ellos, si usted quiere. Podemos poner en práctica la propia escritura. Por un periodo de tiempo estaba escribiendo la Biblia. Cuando Juan murió, la Biblia estaba completa. No hay necesidad más de escribir nada. Aunque muchas religiones y sectas ponen otros escritos y profetas en el mismo nivel de la Biblia.
los mormones tienen el libro de Mormón El- junto con la Biblia. El viernes llegaron dos, bueno, me dijeron que no le dieran mormones porque se ofendían. 2 hermanas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así me dijeron que tenía que decirle. Llegaron a mi casa, yo lo recibí, entraron muy amables, muy educadas, oramos, muy bonita su oración, todos me dijeron que Jesús era el Salvador, que ellos creían por gracia, todo el tema. Pero empiezan a darme una evangelización que no es lo que está acá, y yo saqué la Biblia, yo no me podía quedar sin mi espada, ¿verdad? Saco la Biblia, le empiezo a mostrar versículos, las señoritas no conocían, de todos los versículos que le mostré, conocerían uno. Entonces terminó diciéndome, sacó el fulano libro del Mormón, ¿verdad? Terminó diciéndome, disculpe, lo que pasa es que nosotros no podemos fiarnos de la Biblia, porque si así fuera no habría tantas religiones. Yo no le quise decir nada, pero ella quiso decir que es culpa de la Biblia y no de la necedad humana que haya diferentes creencias y diferentes religiones, siendo que la Biblia es tan clara en cómo debería ser un discípulo de Cristo. Y terminó entregándome el libro del Mormón, y cuando, de hecho, yo le dije, yo lo voy a leer, le dije, lo voy a leer y está bien. Cuando me entregó, dice acá arriba, el libro del Mormón, y abajo, en chiquitito, dice otro testamento de Jesús. Cuando yo leí eso, lo tiré por un lado. Existen 2 testamentos, 2 pactos. El pacto que hizo Dios con Moisés y el pacto que hizo Cristo con nosotros. No existe otro testamento de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, bien, eso lo podemos hablar otro día, hermanos, si usted quiere. Hablamos de los dones. Creo que no está dentro de la declaración de fe, pero lo podemos hacer al final que terminemos toda esta fila de estudios. Por último, ya para terminar, Jesús dijo que el diablo había venido ¿para qué cosa? Para matar, robar y destruir. ¿A usted el diablo le ha robado algo? A mí no. ¿Lo ha matado? A mí no. El diablo vino para esas cosas, pero no físicamente. ¿Cómo mata el diablo? A través de la mentira, de la herejía, de la blasfemia, de las falsas doctrinas. ¿Y qué mata el diablo? Su espíritu. ¿Ok? Y por último, el diablo vino para matar, Jesús vino para dar vida. ¿Y darla en qué? En abundancia. Además, si nosotros somos cristianos y queremos seguir a Cristo, tenemos que vivir como Cristo. ¿Y adivinen qué? Cristo nunca habló en lenguas. Cada vez que él oraba al Padre en su idioma natal, que era o el arameo o el hebreo.